Hola, ¿qué tal? Esto es Fútbol de Bar y este es nuestro primer vídeo. En él vamos a analizar la previa del Gran Premio de Fórmula 1 de Bahrein y vamos a repasar todo lo que nos puede dar de sí la temporada 2022. Antes de comenzar, deciros que si os suscribís a nuestro canal o simplemente nos dais un like nos haríais un gran favor. Ahora sí, comenzamos con el vídeo. No se puede hablar sobre la temporada 2022 de Fórmula 1 sin hablar sobre el cambio de reglamento. Y es que este año, con el objetivo de cambiar la categoría y hacerla lo más igualada posible, la FIA ha introducido modificaciones dentro del reglamento, especialmente algunas que regulan el desarrollo de los coches. Por ello, se ha implementado un límite presupuestario que hace que todos los equipos de la categoría puedan gastar el mismo dinero en el desarrollo de sus coches. Antiguamente, los equipos que más dinero tenían, ya sea por ingresos o por patrocinadores, tenían muchas oportunidades para desarrollar su coche que fuese mucho mejor que el de los equipos pequeños que no tenían casi patrocinadores o que tenían pocos ingresos. De esta manera, al establecer un límite, todos los equipos pueden gastar lo mismo. Por tanto, el dinero no es una diferencia que marque el rendimiento de los equipos después en la Fórmula 1. La otra medida que la FIA ha implementado ha sido regular las horas de desarrollo del coche desde que empieza la temporada. Ahora han establecido una norma que regula esas horas en base a cómo quedó el campeonato de constructores el año pasado, pero lo hace inversamente, es decir, los equipos más modestos como Haas o Alfa Romeo tienen muchas más horas para desarrollar su nuevo coche que Mercedes o Red Bull, ya que estos quedaron en la parte baja de la clasificación y Mercedes y Red Bull lo hicieron en todo lo alto. Entonces, cuanto más abajo hayas quedado, más horas tienes para desarrollar el coche desde que empieza esta temporada. Como os decíamos, el objetivo principal del nuevo reglamento del año 2022 es igualar la categoría lo máximo posible, dando lugar así a carreras mucho más interesantes. Para eso, el nuevo reglamento trata de cambiar la dificultad existente para seguir al piloto delante. Y es que es algo de lo que los pilotos siempre se quejaban, que el coche que llevaban delante desprendía muchísimo aire sucio, lo que les hacía imposible seguirle de cerca porque era muy complicado mantener la trazada. Entonces, el nuevo reglamento incorpora diferentes novedades que consiguen mejorar esto. Una de ellas es el aumento del tamaño de los neumáticos. Hasta entonces, los neumáticos delanteros tenían un tamaño de 13 pulgadas, ahora han cambiado y ambos neumáticos tienen un tamaño de 18 pulgadas, lo que da lugar a que estos neumáticos no se sobrecalienten tanto y puedan así mantener un ritmo más estable durante la carrera y seguir con más facilidad al coche que llevan delante. Otro de los aspectos claves de este reglamento del año 2022 es que se reduce la dependencia aerodinámica que tiene el monoplaza sobre ciertos elementos aerodinámicos que eran muy sensibles a las turbulencias que generaba el aire sucio del coche de delante. Es decir, se ha simplificado mucho el diseño de ciertos elementos como pueden ser los alerones y ahora todo el agarre y toda la importancia aerodinámica del coche se basa en el efecto suelo. ¿Pero qué es el efecto suelo? El efecto suelo es un fenómeno aerodinámico que se produce cuando un cuerpo tiene una gran diferencia de presiones entre lo que tiene encima y lo que tiene debajo de él. Esto, traducido a la Fórmula 1, significa que un monoplaza cuando circula a gran velocidad tiene mucha presión en la parte superior del vehículo y muy poca presión por la parte inferior. Entonces, esta diferencia de presiones provoca un efecto de succión que hace que el coche se pegue muchísimo al asfalto. De esta manera, en las curvas rápidas, el coche puede entrar a mucha más velocidad porque tiene mucho más agarre, por tanto puede trazar esas curvas rápidas mucho más rápido. Pero el efecto suelo también tiene su parte negativa y este es el porpoising o efecto rebote, que sería su traducción al castellano. Cuando el coche alcanza altas velocidades en la recta, llega un momento que el alerón delantero puede cortar el flujo del aire. Esto se produce porque o bien el alerón llega a colisionar con el asfalto o porque se produce un cambio brusco en las presiones que hay en la parte inferior del coche. Cuando este flujo de aire se corta, el coche empieza a rebotar, es decir, a subir y a bajar en plena recta. Esto molesta muchísimo a los pilotos ya que su cabeza se mueve ostensiblemente y es un problema que hemos visto sobre todo en estos últimos test de pretemporada en Bahrein en el caso de los Mercedes. De hecho, Hamilton y Russell se quejaron amargamente de esto y dijeron que el coche era inconducible. Es uno de los grandes problemas que vamos a tener en esta primera parte de la temporada 2022 y que los equipos tendrán que tratar de solucionar, ya que parece que es algo que sí que está teniendo gran influencia en el desarrollo del coche y en los tiempos que los pilotos son capaces de hacer. Además de los cambios en el reglamento técnico, también se han producido cambios en el reglamento deportivo. El primero es que los fines de semana han cambiado de duración. Y es que, aunque para los espectadores normalmente el fin de semana empezaba el viernes, salvo en el caso de Mónaco, para los equipos realmente empezaba ya el jueves, ya que el jueves por la tarde tenían los encuentros con la prensa. Entonces, por tanto, el viernes por la mañana eran los primeros entrenamientos libres, viernes por la tarde los segundos,
sábado clasificación y domingo carrera. Esto varía este año. Para hacer más factible el calendario para todos, lo que han hecho desde la FIA ha sido cambiar la estructura del fin de semana. Ahora, estos encuentros con la prensa, que eran por la tarde, se pasan directamente al viernes por la mañana. Por tanto, los primeros entrenamientos libres son el viernes por la tarde. No es algo que vaya a tener gran influencia en el espectador medio, pero sí que influye directamente en los equipos y en los pilotos. Uno de los cambios más importantes de este nuevo reglamento deportivo es que los neumáticos que uses en la Q2 y hagas tu vuelta más rápida con ellos ya no serán los neumáticos con los que tengas que salir el domingo. Así que se acabó eso de ver a los equipos intentando clasificar con neumático medio para salir el domingo con neumático medio. Ahora podrás clasificar con neumático blando y si quieres salir con neumático medio o con neumático duro el domingo. Otro importante cambio en el reglamento técnico es que se acaba la limitación de combustible. Hasta este momento, los equipos no podían usar más de 110 kilos de gasolina por monoplaza, pero este año la FIA va a implementar unos nuevos combustibles sostenibles, lo que hace que los equipos ya no tengan que someterse a esa limitación que era por el bien del medio ambiente. Así que como aparece ese combustible más sostenible ya, no hay que limitarse a los 110 kilos de combustible y cada equipo podrá poner el combustible que desee de cara a completar la carrera. Otro importante cambio relacionado con lo que ocurrió en la última carrera del año pasado es que ha cambiado el procedimiento de resalida bajo safety car. Ahora, cuando haya coches doblados, en cuanto aparezca el mensaje de que los coches doblados pueden adelantar al safety car, se reanudará la carrera a la vuelta siguiente. Da igual si han pasado todos los coches doblados al safety car o no, cosa que hasta ahora no era posible. Se tenía que reanudar la carrera cuando, en la vuelta siguiente, mejor dicho, a que el último coche se haya desdoblado del safety car. Pero ahora, y siguiendo lo que pasó en el último Gran Premio de la temporada pasada, con que se desdoblen unos coches ya se puede reanudar la carrera. No es necesario que todos los monoplazas adelanten al safety car. Es decir, en cuanto salga ese mensaje de que los coches doblados pueden adelantar al safety, a partir de ahí, en la vuelta siguiente, se hayan desdoblado los que se hayan desdoblado, se reanudará el Gran Premio. Otra gran novedad que aparece este año en la Fórmula 1 es la dirección de carrera virtual, un sistema muy similar al VAR que existe en el fútbol o las revisiones que existen en otros deportes. Simplemente consiste en que habrá una sala con muchas pantallas donde habrá varias personas que ayudarán a la dirección de carrera a tomar la mejor decisión. Por tanto, estarán atentos a todos los detalles y la Fórmula 1 ha especificado que tendrán toda la tecnología a su disposición. Por tanto, ahí podrán ayudar a los nuevos directores de carrera a tomar las decisiones según el reglamento. Muy en relación con esa dirección de carrera virtual que os acabamos de contar, viene el siguiente cambio, uno de los más significativos para este año, y es que los escándalos de la temporada pasada se han cargado a la figura de Michael Masi, que deja de ser director de carrera, el que había sustituido a Charlie Whiting, y este año tenemos dos directores de carrera que se irán alternando. Niels Wittich y Eduardo Freitas serán esas dos personas que según cada gran premio dirigirá uno u otro. Y además, otra gran novedad que se incluye es que no se retransmitirán, como ocurría el año pasado, los mensajes entre los jefes de equipo, entre los team principals y dirección de carrera. Por tanto, nos quedaremos sin ver a Toto Wolff diciendo no Michael no, o a Red Bull negociando la posición de salida de Max Verstappen. Vamos a analizar ahora cómo llegan cada uno de los equipos a este primer gran premio de la temporada. Vamos a empezar por el orden en el que acabaron el campeonato de constructores el año pasado. Por tanto, comenzamos con Mercedes. El equipo alemán que destaca por haber cambiado a Valtteri Bottas por George Russell, y además de cambios va la cosa, porque para cambio el que nos presentó en las pruebas de pretemporada de Bahrein, porque aparecieron con un coche totalmente distinto al que nos mostraron en el circuito de Barcelona-Cataluña. Y es que en Bahrein aparecieron, como se venía ya rumoreando en los días previos, con un coche prácticamente sin pontones. Entonces, la supresión de esos pontones, que daba miedo de que fuese una revolución muy grande que supusiese un tremendo avance para Mercedes, parece que no salió tan bien como esperaba el equipo alemán, ya que los problemas de porpoising fueron tremendos. Era el equipo que más estaba sufriendo este efecto rebote en las grandes rectas del circuito de Bahrein. Sobre todo Hamilton se quejó amargamente de esto y dijo en algunos momentos que el coche era absolutamente inconducible.
Aún así, Mercedes es el equipo que más ha rodado contando todas las pruebas de pretemporada, pero las sensaciones no son muy buenas, ya que los tiempos no han sido especialmente brillantes. Sí que eran mejores en Montmeló, que llegaron a liderar alguna sesión, no fueron tan buenos en el circuito de Bahrein, y lo que sí que son bastante malas son las sensaciones, porque esos problemas de porpoising, las quejas de sus pilotos y las declaraciones del equipo hacia afuera son bastante malas, diciendo que no están en el lugar deseado y que no van a poder competir por las primeras victorias de la temporada. Pero bueno, ya sabemos que estas declaraciones del equipo Mercedes hay que cogerlas con pinzas, porque todas las pretemporadas siempre tienen algún problema, siempre hay algo similar, siempre hay un poco el teatrillo de Mercedes de no estamos bien, para luego aparecer, hacer la pole y llevarse la victoria. Veremos qué pasa este año. Hablamos ahora de la escudería que fue la gran sorpresa el año pasado, y es que el equipo Red Bull, el equipo de las bebidas energéticas, fue campeón del mundo de pilotos con Max Verstappen, que se mantiene en su asiento evidentemente, al igual que lo hace Sergio el Checo Pérez. De hecho, Max Verstappen ha sido renovado y se ha convertido en el piloto mejor pagado de la parrilla junto a Lewis Hamilton. Una escudería Red Bull que estuvo bien en Montmeló, salvo un problema con la caja de cambios de Checo Pérez el segundo día, y en Bahrein sí que confirmó sus muy buenas sensaciones. Fue un poco de tapadillo porque no estaba tampoco, estaba teniendo buenas sensaciones, como decíamos, en cuanto a fiabilidad, en cuanto a completar muchas vueltas, no tanto en los tiempos y en el ritmo de vuelta. Pero el quinto día de pretemporada cambió algunas cosas del setup y fue mucho mejor. Empezó a clavar las vueltas y empezó a hacer muy buenos tiempos a la primera, lo que le acabó llevando a Max Verstappen a hacer el mejor crono de toda la pretemporada. Así que Red Bull se convirtió en la escudería señalada por todos para lograr esta primera pole del fin de semana y luchar por esta victoria. Está ahí con Ferrari, que fue la otra gran sensación de la pretemporada. Así que veremos si realmente están en la lucha y veremos quién de las dos, o si aparece otra escudería, que se lleve el gato al agua. Hablamos ahora de Ferrari, la escudería italiana que mantiene su dupla de pilotos formada por Charles Leclerc y Carlos Sainz, y que ha sido la gran revelación de esta pretemporada, porque han sido los más constantes desde el primer día y de los mejores también en cuanto a tiempos. Ya desde ese comienzo en el circuito de Barcelona-Cataluña eran uno de los equipos más destacados, eran los que más vueltas completaban casi todos los días y siempre estaban en la parte alta de la clasificación. De hecho, fueron el equipo que más vueltas completó en ese circuito de Barcelona, con muy buenos tiempos y siempre arriba. Así que vamos a ver, porque las expectativas ahora con la escudería del caballino rampante son muy altas. Veremos si pueden cumplirlas, porque los pronósticos les sitúan ahí con Red Bull, los dos más destacados, los dos que parece que van a pelear por esa pole del sábado y por esa victoria del domingo. Así que vamos a ver cuánto hay de realidad en esa gran pretemporada de Ferrari o cuánto hay de ficción. Pero todo parece indicar que este sí que sí puede ser el año que vuelva a Ferrari, que volvamos a ver a la escudería roja peleando por grandes cosas. Lo que falta saber es si la escudería italiana pelea por victorias e incluso por el campeonato del mundo, quién va a ser su primer piloto, porque en teoría el año pasado lo iba a ser Charles Leclerc, por mucho que desde Ferrari en ocasiones dijesen que la pista decidiría quién era el primero. Pues si decide la pista habría decidido que el primer piloto sea Carlos Sainz, porque fue el que el año pasado finalmente acabó por delante de Charles Leclerc, pero no fue lo que se reflejó en las decisiones de equipo, que muchas veces Sainz se vio obligado a ceder posición con Leclerc o situaciones similares. Así que vamos a ver qué ocurre este año, si realmente el equipo Ferrari se moja por uno de los dos, si les dejan competir o qué va a ocurrir. Pero faltaría saber quién va a ser ese piloto estrella de Ferrari. Eso sí, un Charles Leclerc y un Carlos Sainz, que son muy buenos amigos y que tienen una muy buena relación. Esperemos que todo siga igual a final de año y que Ferrari pueda darnos muchas alegrías. El equipo McLaren, que mantiene este año su estructura de pilotos formada por Daniel Ricciardo y Lando Norris, y que ha tenido una pretemporada bastante agridulce, podríamos decir, porque nos dejó muy buenas sensaciones en esos test de pretemporada en Montmeló, donde no tuvieron ningún problema de fiabilidad, fueron bastante rápidos, hacían muy buenos tiempos, el coche era bastante estable y parecía que era una mejora bastante grande, que iban a estar compitiendo
con Red Bull, con Mercedes y con Ferrari, que estaba siendo la otra sorpresa de estos test de pretemporada. Pero todo cambió en cuanto pisaron Bahrein, y es que nada más llegar allí, Daniel Ricciardo se empezó a sentir indispuesto y no terminaba de dar positivo en COVID, porque decía que tenía todos los síntomas de COVID, se hacía un test, pero seguía sin dar positivo. Entonces, por precaución y porque se encontraba mal, se aisló y no pudo salir a probar el coche en Bahrein, sino que disputó los 3 días de test Lando Norris. En esos 3 días tuvieron problemas constantemente de fiabilidad, especialmente con los frenos, lo que hizo que entre los 3 días solo sumasen 198 vueltas. Esos problemas de fiabilidad convierten a McLaren en una incógnita total, porque como decimos, en Montmeló fueron muy bien, parecía que podrían estar peleando por ser el tercer equipo, incluso estar bastante arriba, pelear por victorias, poles, etc. Pero en Bahrein fue todo lo contrario, entonces no está muy claro dónde va a estar el lugar en este primer gran premio de la escudería de Zak Brown, así que es una de las grandes incógnitas ver si se mantiene como el primer espada de esa zona media, si llega a la zona arriba donde parece que van a estar Red Bull, Ferrari y suponemos que Mercedes, o si en cambio cae posiciones y se pierde por esa zona media donde estarían llamados a estar Alpine, Aston Martin, etc. Hablamos ahora del equipo Alpine, que mantiene su dupla de pilotos formada por Fernando Alonso y Esteban Ocon. Un equipo Alpine que tuvo una pretemporada que fue una auténtica montaña rusa, porque empezó en unos test de Montmeló en los que no estaban teniendo un gran ritmo, pero sí mucha fiabilidad, no estaban abriendo DRS, estaban usando supuestamente el motor capado, entonces bueno, entendíamos que esos tiempos no estuviesen siendo brillantes, sino que estuviesen haciendo tiempos bastante normalitos, pero completaban muchas vueltas, así que parecía un equipo bastante fiable. Pero todo se tuerce el último día de los test de Montmeló, cuando descapan supuestamente ese motor, empiezan a utilizar toda la potencia del motor y a las 12 vueltas sale una humareda tremenda del coche de Fernando Alonso. El equipo Alpine rápidamente salió a desmentir que hubiesen roto motor, sino dijeron que era un problema de sellado en el coche que había provocado un incendio. De todas maneras, varios expertos y periodistas aseguraban que realmente era una rotura del motor de combustión interna, pero es algo que no sabemos porque el equipo desmiente. Entonces no sabemos si realmente Alpine oculta que rompió el motor en esos test de pretemporada o si realmente fue un problema de sellado, como dicen. La cosa no mejora mucho en Bahrein el primer día porque llegan y Fernando Alonso está 2 horas parado por otro problema de fiabilidad, porque le están revisando la unidad de potencia. Entonces ya empieza a haber bastante run run el ambiente, porque ya unos meses antes de empezar la pretemporada, Alain Prost, que salió convulsamente de Alpine, aseguró que el equipo francés tenía bastantes problemas de fiabilidad en ese motor. Entonces ya parecía que iba a ser una constante, pero esto cambia el segundo y el tercer día de Bahrein, o lo que es lo mismo, el quinto y el sexto día de pretemporada. Y es que mejora sustancialmente el Alpine, que puede completar 100 y pico vueltas los 2 días, lo hace sin problemas de fiabilidad. Y la confirmación llega en ese último día de pretemporada, donde Fernando Alonso se anota el tercer mejor tiempo. Entonces nos deja unas sensaciones un tanto extrañas, porque parece que el Alpine está yendo de menos a más, pero no tenemos muy claro dónde puede estar. Fernando Alonso se mostró muy optimista y dijo que creía que Alpine podía ser campeón del mundo en un corto o medio plazo. Así que veremos si eso se puede cumplir, si el plan de Alpine y el plan de Fernando Alonso funcionan, o si realmente el coche francés no da las prestaciones que espera el piloto asturiano y no puede por lo menos pelear por algún podium o alguna victoria este año. Hablamos ahora de AlphaTauri, la escudería filial de Red Bull, que mantiene su dupla de pilotos formada por Pierre Gasly y Yuki Tsunoda. Una escudería italiana que tuvo una pretemporada bastante buena, salvo el último día de tarde en Montmeló, que tuvo algún problema de fiabilidad. Aún así, el resto de días y posteriormente en Bahrein completó bastantes vueltas y tuvo unos tiempos de vuelta bastante decentes. Además, eso no presentó ningún problema más de fiabilidad a lo largo de la temporada. El rendimiento de ese motor Honda, que evidentemente también monta Red Bull, parece que está siendo muy bueno, así que AlphaTauri tiene el objetivo de seguir progresando en esa zona media.
y llegar un poquito más arriba de donde no pudo llegar el año pasado, sobre todo por los malos resultados de Yuki Tsunoda, ya que la temporada de Pierre Gasly, especialmente en la primera parte de la temporada, fue muy buena y el coche parecía que daba para más, pero Yuki Tsunoda no conseguía exprimirlo, iba acumulando errores que le iban condenando, y si no, AlphaTauri sí que parece que hubiese progresado más aún en ese Mundial de Constructores. Así que, como decimos, el principal objetivo de este año para AlphaTauri parece seguir progresando en esa zona media e instaurarse en las posiciones altas de esa zona media del campeonato de constructores. Nos vamos ahora a hablar del equipo Aston Martin, el equipo verde que mantiene su dupla de pilotos conformada por Lance Stroll y Sebastian Vettel, y que tuvo una pretemporada un tanto atípica en esos primeros test de Montmeló. Y es que aunque completó 2 buenos días donde el coche parecía bastante fiable, donde parecía que estaba mejorando respecto a la posición en la que se encontraban el pasado año, el último día tuvo un problema de fiabilidad, provocando incluso una bandera roja. Eso sí, en Bahrein pudieron completar muchas vueltas, pero los tiempos no fueron tampoco nada del otro mundo. Fueron tiempos bastante normalitos instaurados en la zona media, y en las simulaciones de tandas largas de carrera, de ritmo de carrera, estuvieron eso sí bastante parejos con el equipo Alpine, aunque Alpine finalmente en esos últimos compases de la pretemporada mejoró, como ya os contábamos anteriormente. Entonces parece que Aston Martin está un pelín por debajo de la escudería francesa. Aún así, el objetivo principal de la escudería parece el de progresar en esa zona media y llegar a esa zona media alta, ese tren cabecero de la parte media de la clasificación de constructores. Veremos si lo puede conseguir o si no progresa absolutamente nada esta temporada. Vamos a hablar ahora del equipo Williams, que mantiene como piloto a Nicolas Latifi y recupera para la causa de la Fórmula 1 a Alex Albon, el que fuese piloto de Red Bull que había abandonado la Fórmula 1 el año pasado, pero tras la marcha de George Russell a Mercedes, Williams lo ha incorporado a su equipo. Williams es uno de esos equipos que esta pretemporada nos ha dejado sensaciones contradictorias, ya que en Montmeló fue uno de los más destacados, fue uno de los equipos que parecía que más había progresado respecto al monoplaza del año anterior, pero no fueron tan bien en Bahrein, ya que esos test de Montmeló, en los que fueron muy fiables, en los que estaban haciendo buenos tiempos, quedaron un poco ensombrecidos por su problema de fiabilidad en Bahrein. Y es que el segundo día de test se les incendió el coche directamente por un problema de fiabilidad. Entonces nos deja un poco de duda respecto a la fiabilidad. También sus tiempos empeoraron esos test de Bahrein, no fueron tan bien como en Montmeló, y parecen ser una incógnita, porque en Montmeló daban la sensación de ser un equipo que iba a pelear por estar en la zona media de la clasificación, incluso zona media entre los destacados de esa zona media, entre ese tren de cabeza de los equipos que conforman la zona media de la parrilla, pero en los test de Bahrein no parece ya lo mismo, y parece que va a ser un equipo que va a estar llamado también a estar en la parte más baja de la clasificación. Igual, no tan abajo como el año pasado, que era uno de los 2 o 3 peores equipos, pero sí que va a estar entre esos equipos, pues entre el sexto, séptimo lugar, como mucho, de la clasificación de constructores. Turno ahora para hablar del equipo Alfa Romeo, que es el único equipo de toda la parrilla que ha cambiado a sus dos pilotos. Y es que se fue Antonio Giovinazzi, se retiró Kimi Raikkonen y han llegado Valtteri Bottas, procedente de Mercedes, y Guan Yu Zhou, procedente de la F2. Además de este cambio de pilotos, también han tenido una pretemporada bastante convulsa, y es que han empezado teniendo varios problemas de fiabilidad en Barcelona, especialmente provocados por el porpoising que hizo que uno de sus difusores se partiese en mitad de esos entrenamientos libres. Eso sí, las sensaciones fueron algo mejores en Bahrein, donde consiguieron no tener problemas de fiabilidad, pero sus tiempos tampoco fueron especialmente brillantes. Sobre todo preocupa los tiempos de Zhou, que se le ve bastante lejos de Valtteri Bottas, algo que también es bastante normal, ya que Bottas lleva muchos años en Fórmula 1, lleva las últimas temporadas en el equipo Mercedes, el mejor equipo de la parrilla. Entonces es normal que haya esas diferencias, sobre todo al principio, con el piloto asiático que acaba de llegar a la Fórmula 1. Aún así, el equipo italiano espera dar un paso adelante en esa zona media de la clasificación y asentarse ahí entre esos equipos que aspiran a entrar en Q3 o que aspiran a puntuar en cada gran premio.
Y ahora el equipo Haas, que es sin duda el equipo que ha tenido la pretemporada más convulsa de todas. Y es que, debido a ese conflicto existente entre Rusia y Ucrania, el equipo Haas ha perdido a su patrocinador principal, que es Uralkali, ya que es una empresa rusa y Haas ha decidido prescindir de ella como patrocinadora principal. De hecho, todos los colores del coche eran de la bandera rusa, ese rojo, azul y blanco. Han tenido que cambiar su livery y sobre todo se quedan sin la financiación de Uralkali, pero no es el único problema que van a tener el de esa pérdida importante de financiación, sino que la empresa rusa ha decidido que va a emprender acciones legales contra el equipo norteamericano por esa rotura del contrato, roto unilateralmente, evidentemente. Entonces ya ha asegurado Uralkali que le va a exigir a Haas que le devuelva todo el dinero que invirtieron la temporada pasada y todo el dinero que habían invertido ya en esta temporada para el desarrollo del coche. Además, ahora el equipo Haas está en busca de un nuevo patrocinador porque se queda con un problema de financiación bastante grande, con la temporada ya a nada de empezar. El otro problema que tuvo esta decisión, evidentemente, fue la pérdida de Nikita Mazepin como piloto de Haas, al que ha sustituido Kevin Magnussen, sustituyó al piloto ruso. Vuelve Magnussen a la que fue su casa durante varios años, donde compitió con Romain Grosjean. Kevin Magnussen, que es un piloto bastante agresivo, no tanto evidentemente como lo era Nikita Mazepin, porque eso es absolutamente insuperable. Eso sí es agresivo, pero también es un piloto bastante rápido. Solo hay que ver que consiguió lograr un podium en su época en McLaren. Vamos a repasar ya lo que dio de sí la pretemporada del equipo Haas, que tuvo bastantes problemas de fiabilidad en Montmeló. Y no mejoró mucho la cosa en Bahrein, que ya empezó bastante torcida cuando el avión que trasladaba las piezas del monoplaza del equipo Haas tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia en Turquía y por tanto llegó con retraso a Bahrein. Por tanto, el equipo Haas se perdió la primera sesión de mañana de estos test de pretemporada. La FIA, para compensar, les dejó una hora más el resto de los días y en una de esas horas de más, en la última, el equipo Haas consiguió marcar el segundo mejor crono de toda la pretemporada. Un crono que de todas maneras no parece muy representativo de la realidad, porque todo hace indicar que el equipo Haas va a estar bastante alejado de ser el segundo coche más rápido de la parrilla, sino todo lo contrario, parece que va a estar abocado una vez más a estar en ese fondo de la parrilla. Ese segundo tiempo, como decimos, que muy probablemente haya marcado con muy poca gasolina y utilizando los mapas motor más agresivos de ese motor Ferrari. Mapas que aún Carlos Sainz y Charles Leclerc no usaron en su propio coche. El objetivo para Haas es dejar de ser el peor equipo de la parrilla porque el año pasado estaba muy lejos de Williams y Alfa Romeo. Aún así, este hándicap, como decimos, de haber perdido a su patrocinador y esa debilidad económica puede lastrar mucho el desarrollo de su coche. La verdad es que este Gran Premio de Bahrein va a ser una incógnita total porque es imposible saber realmente cómo llegan los equipos, ya que estos tiempos que hemos visto en pretemporada hay que cogerlos con pinzas. No son tiempos definitivos, no sabemos cuánta carga de gasolina llevaban, no sabemos qué mapas de motor estaban usando o en qué circunstancias salían esos coches a pista. Por tanto, no hay que fiarse excesivamente de lo que hayamos visto en esta pretemporada. Sí que nos puede dar una idea, sobre todo en cuanto a fiabilidad. Cuanto mayor fiabilidad, cuanto menos problemas hayan tenido estos equipos en pretemporada, mejor probablemente será su temporada, pero tampoco hay que sacar conclusiones precipitadas porque todo puede variar mucho, además en esta temporada en la que tampoco va a ser definitivo lo que veamos en la primera carrera, ya que la evolución del coche va a ser constante a lo largo de la temporada y puede cambiar muchísimas cosas de aquí al final. Pero bueno, tendremos que saber lo primero quién va a luchar por la pole y quién va a luchar por esta victoria en este primer Gran Premio de Bahrein. Los dos grandes señalados para hacerlo son Ferrari y Red Bull, que todo el mundo coincide en señalar que han sido los dos equipos que mejor pretemporada han hecho. Pero tampoco hay que descartar a Mercedes porque ya sabemos cómo se las gasta el equipo alemán y no es la primera vez que parece que tiene muchos problemas, pero luego llega la hora de la verdad y acaba siendo de los mejores o incluso el mejor. Este año no parece que vaya a ser así, pero cuidado, y como decimos, aunque Mercedes igual no está arriba en esta primera carrera, sabemos que tiene mucho potencial para desarrollar un coche y no significa que dentro de 2 o 3 carreras no vayan a estar peleando por las victorias. Aún así, que nadie descarte que este fin de semana en Bahrein Mercedes pelee por la victoria o pelee por esa pole. La otra gran incógnita es saber dónde están el resto de equipos. Parece que los destacados, como decimos, son Red Bull y Ferrari. Entendemos que Mercedes también estará en ese grupo,
pero no lo sabemos fijo. Lo que no sabemos es dónde estará McLaren, dónde estará Alpine o dónde estará Aston Martin, esos equipos que están en la zona media alta de la parrilla y que no tenemos muy claro lo que hemos visto en pretemporada, ya que por ejemplo McLaren fue muy bien en los test de Montmeló, muy mal en Bahrein. Alpine el caso contrario, sobre todo ese tercer día de Bahrein que fue muy bueno. Entonces no sabemos si van a estar en la zona media, no sabemos si se van a meter incluso alguno de ellos en el grupo de arriba. Lo que sí parece es que va a estar todo muy igualado y que es el mundial más igualado, por lo menos a simple vista eso parece en la previa, que hemos tenido en mucho tiempo. Es imposible pronosticar nada. Hoy podemos decir una cosa y podemos llegar el viernes o el sábado a Bahrein y encontrarnos con una cosa totalmente distinta. Así que es muy complicado sacar conclusiones. Tampoco es fácil hacerlo en la zona baja de la clasificación. Parece que los equipos que van a seguir en esa zona baja, en teoría, tendrían que ser Alfa Romeo, Haas y muy probablemente Williams, aunque Williams tuvo varios brotes verdes en Montmeló, no tantos en Bahrein, aunque Alfa Romeo sí que parece que vaya a ser un habitual de esa zona baja, aunque como decimos es muy complicado pronosticar. Igual hoy estamos contando con que Alfa Romeo está en la zona baja de la clasificación, llegamos el sábado a la quali y Alfa Romeo se nos cuela en la Q3. Es que es muy complicado saber qué va a pasar y es muy complicado sacar conclusiones sobre este campeonato de Fórmula 1. Entonces tenemos esas referencias que hemos visto en pretemporada, pero como decimos tampoco son definitivas. Y este es un poco el análisis que vamos a hacer desde Fútbol de Bar de esta primera carrera de la temporada. Nos vemos el lunes en el post carrera para analizar todo lo que haya sucedido durante el fin de semana y agradeceros si podéis dar like, si podéis compartir el vídeo y suscribiros al canal porque nos sería de gran ayuda. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, no sin antes recordaros que de lunes a viernes a las 8 de la mañana tenemos el podcast diario donde hablamos del mundo del deporte y conocemos toda la actualidad y qué agenda deportiva tenemos para ese día. Ahora sí que sí, nos despedimos y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y hasta la próxima.